Soy Kapter Katowski y he pasado los 2 últimos años en el diseño y la escritura de guión en This War of Mine. Ahora que el videojuego ha sido lanzado y mi trabajo en 11 Bit Studios ha terminado, he podido pararme a analizar con una visión más amplia las claves de su diseño. Sinceramente creo que puede ser muy útil repasarlas, al menos os aseguro que yo las recordaré durante toda mi vida. Desde el principio teníamos claro que queríamos hacer un juego diferente a todo lo que se había hecho hasta ese momento. Nuestro objetivo era ser el primer videojuego en tratar la situación que viven los civiles en las zonas de guerra. A nivel de diseño, esta aproximación nos exigía un enfoque diferente, totalmente nuevo. En ese momento no existía una fórmula probada de diseño para este tipo de proyectos, porque directamente no había ninguno igual. Yo siempre pensé que por el innovador diseño de juego que queríamos aplicar, la complicada temática y la pausada jugabilidad, el juego iba a ser un fracaso comercial y de popularidad. Es por eso que desde el principio asumí que This War of Mine se convertiría en un juego nicho que llegaría a muy pocos jugadores. Por suerte me equivoqué. Subestimé el tamaño de la audiencia. Este gratificante error me hizo ver que los jugadores aún valoran la innovación. Sinceramente, por momentos perdí la esperanza. Llegué a pensar que solo anhelaban el lanzamiento del FPS de turno, pero no. Ellos también valoran las propuestas diferentes. Esto me llevó a una pregunta. Si hay un público ahí fuera demandando este tipo de productos, ¿por qué no solucionamos este problema? Seamos realistas, no se puede hacer un Call of Duty mejor que Call of Duty. Por eso en 11 Bit Studios pensamos que sí podíamos hacer el mejor This War of Mine. Al fin y al cabo éramos los únicos. Sin embargo, eso a su vez generaba un problema. Cuanto más distinto sea tu diseño a lo estándar, más difícil será destacar y mayor será la competencia. Aún así, aunque innoves en el diseño, eso no garantiza que la propuesta sea un éxito. Sin embargo, mi idea es que cuanto más pequeño sea el tamaño del proyecto, mayor debe ser la innovación o más claro debes tener el nicho al que vas. This War of Mine reafirmó mis pensamientos. En los últimos años, títulos relativamente pequeños como Paper, Please, Ethan Carter, FTL, Gone Home o Thomas Goes Alone alcanzaron el éxito con propuestas rompedoras. Eso me hizo reforzar mis ideas sobre la innovación y tener más claro cuál era el camino a seguir. Hay elementos particulares en This War of Mine que empecé a comprender realmente cuando el juego ya estaba a la venta y los jugadores empezaron a contar sus historias. Era realmente sorprendente ver cómo la narrativa emergente simplemente aparecía y potenciaba la historia original. En ese momento me di cuenta de que el factor narrativo más importante era que el mundo de This War of Mine existiese en un videojuego. En This War of Mine, las mecánicas no solo no entraban en conflicto con la narrativa, sino que se convertían en su propia base. Miles de historias surgieron de elementos totalmente ajenos al mundo que nosotros habíamos creado. Eran los jugadores los que dotaban de profundidad a lo que sucedía, y los que elegían voluntariamente afrontar de una forma u otra cada situación. No creo que los videojuegos, buscando convertirse en un medio narrativo más fuerte, necesiten rechazar lo que son e incorporar a otros medios como el cine en su narrativa para contar buenas historias. En mi opinión es todo lo contrario. Creo que deben utilizar lo bueno de este nuevo medio y usarlo sabiamente para crear historias que son simplemente imposibles en otros medios. En pocas palabras, se trata de asegurar que las decisiones que el jugador toma y sus consecuencias son parte del juego y tienen peso en la narrativa. Los juegos de decisiones no solo deben basarse en tomar decisiones en un sistema de ramificación como en The Witcher o en The Walking Dead. Yo pienso que las mecánicas de juego deben formar parte de la narrativa y hacer que de ellas emerja la historia. Debemos darnos cuenta de que las mecánicas pueden formar parte de la narrativa y eso es algo que ni el cine ni por ejemplo la literatura pueden hacer. Cuando jugué a Uncharted y maté al enemigo 4860, no sentí que ese momento formase parte de la historia. Piénsalo. El planteamiento de estos títulos es de locos. Hace unos minutos Nathan Drake acababa de dar un beso a una mujer en una cinemática espectacular y momentos después es una especie de psicópata asesino. En el lado opuesto, la revelación de que las cosas se podían hacer de otra forma me llegó con esa joya llamada Paper, Please. La obra de Lucas Pope es un videojuego que parece que simplemente te cuenta una pequeña historia. Al principio piensas que las decisiones que tomas forman parte de la monótona vida del protagonista y que simplemente vive su historia, pero no. Lo que realmente se está contando es tu historia. Eres tú el que estás tomando las decisiones, eres tú el que asume las consecuencias, en definitiva, eres tú el que está viviendo esa historia. Los fallos pueden ser interesantes, por supuesto no hablo de fallos de diseño, hablo de la idea de fallar asociada a un personaje dentro de la historia.
Hay una serie de aspectos muy particulares en This War of Mine que debo admitir no estaban inicialmente planificados, pero surgieron de otras decisiones de diseño. Al final del desarrollo, viendo una partida en Twitch con una copia previa que mandamos a un usuario llamado Indy, me di cuenta de que al principio todo era muy típico. El jugador hacía bromas con su audiencia, iba de un sitio a otro despreocupado, pero de repente las cosas empezaron a ponerse complicadas. Un jugador muere, poco después otro también, y finalmente solo queda uno, Bruno, que decide suicidarse. Fue impresionante ver la reacción del jugador cuando se dio cuenta del peso real que habían tenido las decisiones que había tomado durante la partida. Sinceramente impacta ver cómo afecta la historia a otros jugadores. Oh, I can't hit him. What the fuck? No! Oh shit. Oh god. Oh fuck no. Volviendo al asunto del fallo dentro de los videojuegos, si repasas tus escenas favoritas en una película o un libro, estas no siempre girarán alrededor del éxito. El personaje puede herirse, ser derrotado o incluso morir, y no por ello vas a pedir que te devuelvan el dinero. Sin embargo, en los videojuegos se ha interiorizado la idea de que la muerte no puede formar parte de la historia, al menos que esté diseñada para que aparezca así en una cinemática. En el ejemplo de Uncharted, si Nathan Drake muere a manos del enemigo 4860, el jugador volverá a cargar el juego como si nunca hubiese pasado. En definitiva, sería una vergüenza para el héroe que acabara así su historia. El fallo y la muerte es algo que ni siquiera se contempla en los videojuegos. En mi opinión, debemos empezar a asumir, como decía anteriormente, que los fallos deben tener un peso real y palpable en la historia, llegando al punto de convertirse en un elemento central que el jugador debe tener muy en cuenta.